Bienvenidos nuevamente a Desafíate. Hoy respondemos la pregunta ¿cómo empujamos nuestra creatividad? Me acompaña aquí el gran mago chileno, uno de las 5 mentes más brillantes en el mundo de la magia, Juan Esteban Varela. Gracias por estar acá. Para quienes no lo conocen, Juan Esteban Varela es mago desde los 6 años, abogado de la Universidad Católica de Chile, 40 y algo así o más años, vamos a dejarlo por ahí, haciendo magia. Haciendo magia, sí. Ha realizado, diseñado e implementado un espectáculo para ciegos. Imagínense, ¿cómo se hace eso? Ha viajado a Pakistán, Canadá, China, Taiwán, Croacia, España, Portugal, Estados Unidos, gran escenario de Las Vegas, Argentina, Francia, Colombia, invitado a los grandes escenarios del mundo a llevar sus tremendos espectáculos de magia y a sorprendernos, ¿cierto?, a generar esa experiencia inolvidable. Y este segundo semestre está contratado en Barcelona, Polonia, Portugal, Argentina, si es que la pandemia lo permite, ¿no? Ojalá. Yo soy un optimista por naturaleza. Eso, buenísimo. Sí gracias por estar aquí. Gracias por invitarme y encantado de compartir todos los temas que quieras proponer. Bueno, es nuestro segundo episodio con Juan Esteban. No podíamos dejarlo ir sin que nos hablara de creatividad. Yo recuerdo haber leído a Einstein que decía que la creatividad es el juego combinatorio. Me gusta mucho su planteamiento porque es un buen punto de partida. Pensar cómo podemos combinar aquellas cosas que quizás de manera natural no son combinables, sí combinarlas por un propósito para resolver, para solucionar, para ayudar. Y también me gusta mucho la definición de Picasso, que él dice que la curiosidad para él es una hoja en blanco. Y él decía que él iniciaba su proceso creativo siempre con una hoja en blanco, sin pensar de antemano qué iba a hacer, sino que él partía con una idea y esa primera idea lo llevaba a otra idea y a otra idea y así construía él sus obras de arte y llegó a ser uno de los artistas más destacados, ¿cierto?, del mundo y de la historia del arte. Así que vamos a hablar de eso, vamos a responder esa pregunta, cómo activamos, ¿cierto?, y cómo nos empujamos a ser más creativos. ¿Qué es la creatividad para ti? Bueno, o sea, me encantaron las definiciones, no voy a entrar a competir con Einstein y Picasso, no, qué cara, voy a ponerme a objetarlos. Yo creo que hay que más bien rescatar lo que ellos mismos están diciendo en estas definiciones que dijiste tú. Por un lado está la palabra juego, que para mí es bellísima, como mago es una palabra bellísima. Creo que desde el momento que uno toma la creatividad con la misma actitud con que un niño se enfrenta a jugar, hay un gran camino avanzado. Porque es muy fácil que intervenga la razón a tratar de estructurar, a poner reglas, a resolver rápidamente, a encontrar todos los caminos, y de alguna manera el juego tiene un abandonarse, tiene un divertirse y un carácter emocional súper positivo, donde exploras, ¿no? En la creatividad exploras y te equivocas, y eso es parte del proceso. No es lo mismo equivocarse que ser creativo, pero es difícil que se llegue a nada fresco, personal, si en algún momento no te caes al suelo. O sea, como que de alguna manera en el juego uno se equivoca muchas veces y pierde, por decirlo, pero sigue jugando, ¿no? Y en ese juego aprendes, descubres y recorres caminos que no imaginaste que ibas a recorrer. Por eso me parece que por ese lado Einstein da el clavo. Y después lo de la hoja en blanco, sí, también me recuerda un poco una frase de Huidobro que está en Altazor, que dice: aquí comienza el campo inexplorado, y dice algo después que para mí es muy relevante en torno a la creatividad, que dice: redondo a causa de los ojos que lo miran y profundo a causa de mi propio corazón. De alguna manera uno cuando piensa en creatividad piensa en hacer algo que no existe, ¿cierto? Ese campo inexplorado, algo desconocido, algo nuevo. Y de alguna manera uno puede tener un enfoque en ese sentido que mira hacia el lado, que dice qué cosas existen para yo hacer algo que no exista. Y para mí no es el camino a la creatividad en el sentido de que a lo mejor vas a hacer cosas originales pero absurdas o sin ningún sentido. Es como, lo voy a hacer en un pie y comiendo maicena. No, nadie lo había hecho. Pero ¿por qué? ¿No?
En cambio, si haces la pregunta y él dice redondo a causa de los ojos que lo miran y profundo a causa del propio corazón. Entonces, la búsqueda de la creatividad para mí es hacia adentro. Si tú haces la mirada interior y preguntar, ¿qué tengo yo para ofrecer que nadie más tiene para ofrecer? Tú eres diferente a todas las otras personas, sientes cosas diferentes, deseas cosas diferentes, aunque haya cosas que se suman y se conecten con otras, la complejidad de todas tus intenciones y de todo tu mundo interior no es igual a la de la persona al lado. Entonces, si tú te conectas con ese ser, con esa búsqueda, con esa hambre interior, vas a encontrar cosas que son originales porque simplemente tú eres único y especial, ¿no? Y al mismo tiempo va a tener sentido porque responde a tu propia necesidad, a tu propio camino, a tus propias inquietudes, ¿no? Entonces creo que la creatividad es una mirada más hacia adentro que hacia el lado. Y uno lo ve, ¿eh? Esto lo ve de manera súper concreta a nivel profesional, cuando hay un tipo que está tratando de llamar la atención y haciendo cualquier disparate, y no se siente que es creativo. En cambio, cuando ves un artista como Picasso o como tal, ellos están en una búsqueda interior personal. Entonces, la creatividad va a ser original porque es personal y no al revés, ¿no? ¿Y cómo tú te haces ese camino interior? ¿Cómo haces? Porque en el fondo la pregunta que queremos resolver es cómo empujamos nuestra creatividad. Entonces, desde lo que acabas de señalar, tenemos que empujarnos a nosotros mismos, a entrar en nosotros mismos, para desde ahí crear. Sí, mira, hay tres cosas que me gustaría decir, a ver si me acuerdo de las tres, pero mira, para la primera vamos a hacer un ejercicio con toda la gente que está escuchando o que nos está viendo. No hace falta ver, de hecho, porque simplemente tiene que ver con las palabras. Vamos a hacer un juego que es un poco creativo, donde yo voy a nombrar una serie de profesiones y cada una de las personas que está escuchando tiene que elegir una profesión, ¿sí? Okay. Si entre las profesiones que nombro, que traté de que fueran diferentes, pero a lo mejor alguno tiene esa profesión, elija otra para que tenga una profesión distinta a la que normalmente tiene, ¿sí? Tienen que elegir entonces una de estas profesiones, que puede ser, yo las voy a decir en masculino porque yo soy hombre, pero los que son mujeres pues, y los que son no binarios, pues cada uno lo verá como quiera, ¿no? Pero las profesiones que quiero que elijan una de ellas, solo una, son bailarín, trompetista, reportero, jinete, bombero, trapecista, jardinero, restaurador. ¿Elegiste una? Sí. Bueno, cada uno tendrá una profesión y imagínense que como por entrar en esa profesión le entregan la primera letra de la profesión que escogieron. La primera letra de la palabra que representa la profesión que escogieron se las entregan. Recuerden esa primera letra. Okay. Porque voy a nombrar una nueva lista de palabras que tienen que ver todas ellas con la creatividad, pero tienen que encontrar esa letra en alguna parte de esas palabras. En alguna palabra, al medio, al final o al comienzo, va a estar presente esa letra, la primera letra de la profesión que escogieron, ¿sí? Atención a la nueva lista de palabras, tienen que encontrar esa letra en alguna de las nuevas palabras, ¿sí? Las palabras conectadas a la creatividad son, para mí, imaginación, deseo, trabajo, calma, sueños, comunidad, infancia, análisis. ¿Encontraste una palabra que tenga esa letra? Sí. Imagino que todos también encontraron alguna de esas palabras, tendría la primera letra de la profesión que escogieron. Quiero que piensen en esa palabra y que le dediquen muchas horas a pensar en esa palabra, porque el trabajo, precisamente, el trabajo para mí es la clave de la creatividad. Si tú me preguntas cómo conseguirla, el trabajo, es por eso que todos estamos conectados en esa palabra. No, de buenísimo. Verdad, gracias. De verdad que está esta frase, que no recuerdo de quién es, que es que a mí la inspiración siempre me encontró trabajando. Entonces la creatividad es igual, la creatividad te encuentra trabajando. Yo en la comunidad mágica soy reconocido por este trabajo de magia en la oscuridad, donde personas ciegas y videntes que se ponen una venda, yo incluido, compartimos 50 minutos de magia oscura. Eso fue un camino de años como hormiguita, primero pensando cómo hacer la magia más imposible, no tocando cosas, porque si no toco no me pueden decir qué habilidad, pero la mejor manera de no tocar cosas es no tener cosas. Entonces yo empecé a investigar libros donde no se tenían cosas, encontré muy pocos y empecé a encontrar principios y en fin, y me hice una lista de posibilidades de magia sin elementos
Y en esa lista escribí Magia para ciegos y analicé esa lista y dije, no, tengo que poner... Y me puse a trabajar y fueron 10 años trabajando como hormiguita. Entonces me dicen, ¿qué creativo espectáculo? No, es la consecuencia casi en cadena de una decisión tras otra para llegar a algo que de alguna manera, claro, no había un antecedente muy claro de un espectáculo de magia oscuras, y es la razón por la que he podido viajar y conocer el mundo, pero trabajando nomás, el trabajo. Pero dije que eran 3 cosas. Ajá. ¿No? Vamos con la segunda. Esa es la primera, el trabajo, y la más importante, por eso la primera, ¿no? La segunda tiene que ver con que a veces uno está perdido, dice, no sé qué hacer, ¿no? ¿Y cómo hago esa introspección para saber qué puedo generar que no exista? Y un camino muy bueno para mí es la disconformidad. Tú te examinas y dices que no te gusta, ¿no? Y en eso tienes que encontrar soluciones para resolver esa disconformidad. Es el camino, es como el escultor que va sacando todo lo que le sobra para quedarse con la escultura. Entonces tú dices, ay, por decirte una tontería, ¿no? Yo toco guitarra, me encanta tocar guitarra, pero andar paseando la guitarra para todos lados es un malestar que tengo. Y te pones a pensar, yo podría haber una guitarra portátil, ¿cómo hacer para que la atención? Y a lo mejor te pasas años resolviendo esa pregunta y haces la guitarra que se lleva en el bolsillo, sería un éxito, vamos, te haces multimillonario, ¿no? O el piano, entonces el camino de tu propio malestar te obliga a encontrar soluciones a los problemas, pero son de los que no te gustan a ti. Y en magia eso es muy claro, tú ves un juego y dices, me encanta el juego, pero esto no me gusta del juego. Entonces el malestar es una buenísima señal, porque normalmente ese malestar lo comparten otras personas, y por ahí empiezas a buscar caminos de soluciones relevantes y de temas que te interesen, ¿no? Y el otro camino para mi gusto son los referentes, ¿no? Saber qué gente te inspira, qué gente hace cosas que a ti te gustaría hacer, y desde ese lugar investigas mucho a esas personas, y eso te alimenta la creatividad, porque al final si solo lees un autor, claro, va a ser copia, no va a ser creatividad. Pero si lees 3000, al final para hacer un unicornio, que es como un animal creativo, necesitas un caballo y algo que tenga cuernos. Entonces, mientras más ingredientes tenga tu cocina, mejores recetas y más diferentes y más creativas vas a hacer. Entonces, investigar las cosas que te apasionan y tus referentes es un camino, para mi gusto, inagotable, una fuente inagotable de creatividad. Buenísimo, excelente, me encanta el trabajo y sin duda el ir por esos referentes que a veces los dejamos de lado. ¿Qué es lo que tú haces cada día para empujarte a ser más creativo? Además de estas 3 herramientas o 3 elementos. Sí, en concreto ahora yo estoy volcando toda mi creatividad en mejorar este espectáculo en la oscuridad, y lo que hago es reunirme con gente también. La comunidad es un súper, por eso estaba en la lista esa palabra también. Sí. Es una manera excelente de ir creciendo. Entonces tenemos preguntas y las trabajamos en equipo, y las ideas de ellos me alimentan a mí, pero no tengo que hacer mucho más esfuerzo, porque la verdad, como yo me interesa tanto y me apasiona tanto el tema, y llevo años con ese malestar de las cosas que no me gustaban del espectáculo anterior, estoy permanentemente, o sea, sueño con eso, me ducho con eso, y si tengo vacaciones voy a trabajar más que nunca. O sea, para mí no tengo que hacer mucho esfuerzo, porque realmente la magia ha sido siempre la pasión de mi vida. Es interesante porque en estos 3 elementos que tú planteas hay un elemento que tiene que ver con nosotros, que es el primer elemento, este viaje hacia nuestro interior, el trabajo, y los otros 2 elementos, ¿cierto? La colaboración con otros, la conversación con otros para encontrar soluciones creativas y para iterar también soluciones creativas, y el buscar referentes tiene que ver con los demás. Sí. Entonces, al parecer este viaje es como primero hacia nosotros, sí, y luego digamos me torno hacia los demás, porque en esa interacción surge la creatividad. Sí, hay que estar en los 2 planos, evidentemente. Pero el primero es la brújula. Si tú no sabes qué quieres, qué buscas, cuál es tu hambre, cuál es tu inquietud, cuál es tu malestar, que decíamos también, qué cosas te faltan, qué cosas quieres mejorar, si no tienes claro eso, no vas a saber mucho cómo interactuar con los demás, ni relacionarte, y a lo mejor te van a absorber o te vas a perder, ¿no? Tu brújula es esa búsqueda interior, y lo otro es alimento para el alma. Buenísimo. Siempre me gusta hacer esta pregunta al final a quienes entrevisto, con quienes converso, es ¿qué persona en la historia de tu vida detonó o desafió tu creatividad? Más que detonó, desafió tu creatividad.
¿Hay alguien en la historia de tu vida que te haya desafiado a ser creativo? Sí, me dice y pienso en dos. Pienso en mi hermano, por un lado, simplemente por una conversación que tuvimos una vez que a mí me hizo cambiar todo mi enfoque respecto a la creatividad. Yo jugaba juego de rol del Señor de los Anillos, ¿no? Y no me había leído el libro, porque esto es mucho antes de las películas, estoy hablando, ¿no? Y mi hermano me dijo, no, tienes que leer este libro, es buenísimo. Y después me preguntó, ¿qué tal el libro? Y yo le digo, estoy un poco aburrido porque en realidad no puedo interactuar con los personajes. Yo cuando juego rol los puedo atacar, o me puedo esconder, o puedo hacerles un hechizo, y aquí simplemente soy un espectador pasivo. Entonces, la verdad, estoy un poco decepcionado. Mi hermano me dice, pero yo interactúo con los personajes en el libro cuando leo. Yo me quedé en silencio, como perdió la razón mi hermano, y me dice, no, pero a ver, Juan Andrés, el libro no habla de ti. Y me dice, no, es que el libro no puede hablar de mí, ¿no? Y yo ahí ya estaba por llamar al manicomio cuando él me dice una frase que es la que me desafió mi creatividad, que es decir, a ver, Juan Esteban, uno se entretiene en su mente. Como decir, tú tampoco estás interactuando con nada cuando tiras tus dados y mueves tus fichitas, y es todo producto de lo que tú configuras y lo que inventas y lo que deseas y lo que sueñas, y lo puedes hacer con un libro, como lo puedes hacer con un tablero, como lo puedes hacer con lo que sea. Y eso para mí fue como una puerta enorme de la creatividad que me hizo darme cuenta de que uno se aburre en su mente y uno se desafía en su mente, y que en realidad el camino de la creatividad pasaba por ahí, ¿no? Y el otro es un amigo mago que es particularmente creativo. Me dijo una vez que estaba trabajando un juego de magia que era mirar la luna, tomarla y transformarla en una moneda, ¿no? Entonces, cuando él me contó ese juego que él estaba pensando y tenía un método, pues yo dije, tengo que ser más exigente con mis desafíos, tengo que plantearme desafíos más grandes, ¿no? que los que me estaba planteando hasta el momento. Esas dos personas me podría rescatar. Buenísimo, tu amigo y ese mago. Mi hermano. ¿Sí? Tu hermano. Sí. Y ese amigo mago, sí. Bueno, buenísimo. ¿Y cuál es el desafío? ¿Cómo se desafía hoy día Juan Esteban Varela? Nos quedan 2 minutos. Bueno, lo que te contaba, estoy trabajando en mejorar la magia y la oscuridad desde 3 lugares. Por un lado quiero que la técnica sea mejor, por otro lado quiero que la magia sea más imposible, pero sobre todo quiero que tenga más valor y más significado. Primero fue un acto muy intuitivo, llevo 11 años haciendo ese espectáculo y creo que ha llegado la hora de que se dé un salto en que mejoren esas 3 cosas. Siento que vamos avanzando, somos un equipo grande de gente trabajando, en la que por si no lo sabías te tengo incorporada, y pues eso me tiene toda mi atención y mi energía captada en este momento creativa. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en Desafíate, tremendo invitado. Un placer. Desafíate, esa es la palabra para la creatividad. Desafíate. Sí, exactamente. Es la palabra correcta. Vamos, muchas gracias. Gracias.